Bendiciones, amada iglesia. Hoy estamos aquí encerraditos un poquito en la oficina. Hace 8 días estábamos afuera en nuestros jardines, pero bueno, la lluvia empezó en Barranquilla, empezó aquí en nuestra ciudad, y esto nos impide estar un poco en los lugares hermosos que tenemos aquí en nuestro templo, que siempre tratamos de iniciar el culto con estos espacios para recordarles a ustedes este lugar que tanto amamos, que es el lugar donde Dios nos ha permitido ser iglesia. Hoy estamos aquí bajo techo, pero dándoles a todos ustedes una cordial bienvenida. La Primera Iglesia Presbiteriana les recibe de brazos abiertos a todos sus miembros, amigos, hermanos, simpatizantes, todos aquellos que se conectan con nosotros desde otros lugares del mundo. Esta es tu iglesia, este es un espacio en el cual adoramos el nombre de nuestro Dios, y por eso queremos invitarte a que dispongas tu corazón, dispongas de tu tiempo en estos momentos para alabar y bendecir el nombre de Dios, que saques un poquito de tu tiempo y te quedes con nosotros y nos acompañes en este día hermoso de Pentecostés, en esta fiesta que celebra la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de la iglesia, y que podamos hoy sentir ese Espíritu de Dios moviéndose en medio de nosotros. Seguimos orando por todos y cada una de las personas que están afectadas por alguna enfermedad. No hablamos solamente del COVID-19 y de esta pandemia que sabemos que está afectando al mundo, sino por muchas otras situaciones, muchas otras familias que están siendo afectadas en lo económico, en lo físico, en lo espiritual, en su salud mental también. Nuestras oraciones con ustedes. Pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus preguntas, pueden dejar sus peticiones de oración con nosotros, y estaremos ahí siempre para poder acompañarles en este instante de dificultad que muchos están atravesando. Así que oraremos por todos ustedes para que el Señor nos bendiga y su Espíritu Santo nos dé la fortaleza. Hoy alabemos el nombre de nuestro Dios, disfrutemos de la presencia poderosa del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y que todos podamos celebrar este día hermoso de Pentecostés allí en nuestros hogares, en nuestros aposentos altos, y podamos sentir la presencia de Dios. Quédate con nosotros entonces y alabemos el nombre de nuestro buen Dios. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Hoy es un día en el que juntos podemos, a pesar de esta distancia física, a pesar de los inconvenientes que tenemos para podernos reunir, es precisamente a través de este medio en el que queremos unir nuestras voces, unir nuestro sentir, unir esas acciones de gracia, esas peticiones, ese sentimiento hacia nuestro Padre Celestial a través de este momento como el llamado a la adoración. El momento en que podemos darle la honra, la gloria a nuestro Padre Celestial. Este momento en el que nos unimos y podemos expresar a través de su palabra y a través de la oración que realmente estamos muy agradecidos por la vida que Él nos da, por el sustento, por la misma salud, por tener un techo, por tener un vestido, por tener nuestra familia, y porque a pesar de esta situación en que nos hemos visto envueltos a nivel mundial, podamos aún darle la gloria y la honra a Él, porque todo nos ayuda para bien. Todo lo que pasa a nuestro alrededor es precisamente porque solo a través de estar confiados en Dios podemos ser agradecidos a pesar de las experiencias que de pronto no son tan positivas, pero que realmente fortalecen nuestras vidas si estamos aferrados a Él. Precisamente a través de la palabra de Dios, la cual se vuelve realmente vida cuando nosotros podemos ponerla en práctica, cuando nosotros la leemos,
a través del Salmo 103, del versículo 1 al 11. Vamos todos a leer esta parte para poder empezar nuestro llamado a la adoración. Dice: alabanza por las bendiciones de Dios. Salmo de David. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Todos mis hermanos, a unirnos en este momento de oración. Amantísimo Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Señor Jesús, porque tú nos permites estar delante de tu presencia. Y es precisamente porque reconocemos que tú eres dueño y Señor de todo cuanto existe. Porque a pesar de nuestras iniquidades, tú eres grande, benevolente, misericordioso, amoroso. Y por eso diste a tu Hijo Jesús en la cruz, para que precisamente muriera por nuestros pecados y nos permita, Señor, también ser llamados hijos tuyos. En este momento, Señor, colocamos delante de tu presencia todas las cosas por las cuales a través de este culto queremos agradecer, pero también aprender, también alimentarnos a través de tu palabra. Sé tú bendiciendo este momento en que queremos tener este encuentro contigo, Señor, y permite, Señor, que nuestros corazones siempre estén necesitados de poder estar en tu presencia y podernos afianzar en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. En los momentos en que mi corazón se calla, puedo sentir una voz muy dentro de mí, como un susurro que me dice: hijo mío, descansa. Inmediatamente tu espíritu comienza a fluir. En los momentos en que mi corazón se calla, puedo sentir una voz muy dentro de mí, como un susurro que me dice: hijo mío, descansa. Inmediatamente tu espíritu comienza a fluir. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a calmar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto, fortalece a tu pueblo, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a calmar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto, fortalece a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor.
unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Espíritu Santo, Buen Dios y Padre nuestro, hoy en el día de Pentecostés pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo nos haga entender las maravillas de tu palabra, que sea tu Espíritu iluminando la lectura y la predicación de tu palabra, para que así como en el aposento alto, tu Espíritu hoy nos toque. Gracias damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. La lectura de hoy la tenemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablaban? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Amén, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, del 3 al 13. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro Él hace milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o hebreos, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vieron Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén. Bendiciones, amada Iglesia. Hoy estamos en el día de Pentecostés. La cristiandad a nivel general en el mundo celebra esta hermosa fiesta como un recordatorio de la importancia de la presencia del Espíritu de Dios en la comunidad.
Y hoy no podemos dejar pasar por alto los textos bíblicos que el calendario trae para nosotros hoy, y no podemos dejar de celebrar el Pentecostés, dejar de celebrar la presencia del Espíritu de Dios en la vida de la iglesia. Por eso vamos a dejar de lado por un momento el tema de la gracia y nos vamos a concentrar hoy en los textos que hemos leído, sobre todo en el texto de Hechos capítulo 2, versículos 1 en adelante, que nos narra esa presencia poderosa del Espíritu de Dios en la comunidad de los creyentes y cómo ese accionar del Espíritu de Dios puede transformar nuestras realidades. Por eso vamos hoy a reflexionar en el tema del Pentecostés, y si ustedes se han dado cuenta, todas las canciones y todo lo que hemos hecho hoy nos recuerda esa presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es importantísimo también mencionar que los símbolos que tenemos acá nos hablan mucho más profundo de lo que nuestras palabras pueden expresar. La luz, símbolo del Espíritu de Dios que ilumina nuestras vidas. La cruz vacía, símbolo de la victoria de Jesús sobre la muerte, y al vencer a la muerte y darnos vida con Él, nos envía al Consolador, a su acompañante, al Paracleto, al que camina con nosotros. Y el color rojo, que va a simbolizar siempre no solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sino la presencia, el fuego del Espíritu de Dios para nuestras vidas. Por eso, hablando no solamente de los símbolos, sino también de su palabra, vamos a ver qué es lo que el texto de Hechos capítulo 2, un texto muy conocido por nosotros, por toda la iglesia en general, nos va a enseñar, nos dice acerca de esa presencia poderosa y transformadora del Espíritu Santo de Dios. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es bien importante profundizarlo un poco más, porque muchas son las interpretaciones que hemos hecho a raíz de la historia con este texto que nos habla de la presencia poderosa del Espíritu de Dios llegando sobre los discípulos que estaban reunidos en aquel aposento alto. Muchos han querido expresar que la presencia del Espíritu de Dios se va a manifestar exclusivamente con el hablar en lenguas, y han tomado este texto como base, como justificación para esta creencia. No nos vamos a detener a hablar acerca de si el Espíritu Santo realmente puede dar la capacidad de que hablemos en otras lenguas o no. No nos vamos a detener a mirar si esto es cierto o no. Creo que lo más importante que el texto bíblico nos quiere enseñar, y que la fiesta del Pentecostés nos enseña a todos y a cada uno de nosotros como iglesia hoy, es el por qué se da la manifestación del Espíritu Santo y para qué. Responder a esas dos preguntas es lo que quisiéramos nosotros hoy hacer con la orientación propiamente del Espíritu de Dios y de su palabra. Y nos vamos a dar cuenta de varias cosas en estos primeros versículos que hemos leído. Y es que cuando el Espíritu Santo llega en el día del Pentecostés, esta comunidad de creyentes estaba reunida y estaban en un mismo sentir. El aposento alto nos habla de ese refugio, en primer lugar. El símbolo del aposento alto nos va a hablar de esa posibilidad de encontrarnos con aquellos que tienen el mismo sentir nuestro. Esa posibilidad del lugar en el cual nuestras esperanzas y nuestros sueños pueden ser escuchados. Esa posibilidad en la cual hay un lugar donde tú y yo podemos descansar y puede nuestra esperanza encontrar luz en medio de la oscuridad. El aposento alto es el símbolo
de los sueños y las ilusiones de esa primera comunidad cristiana, de esos creyentes que a pesar de las circunstancias que estaban empezando a vivir, a pesar de ese momento difícil que iban a empezar a caminar, van y se refugian, se encuentran, se juntan en un mismo sentir. Es importante notar, hermano y hermana, entonces que la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de la iglesia se va a dar porque la iglesia tiene un mismo sentir y porque la iglesia está unida. El símbolo del aposento alto nos recuerda que no hay manifestación, no va a haber manifestación del Espíritu Santo si nosotros como iglesia no estamos en el mismo sentir y no estamos unidos. Estamos viviendo momentos de desesperanza para algunos. Estamos viviendo momentos de desesperación para otros. Estamos viviendo momentos de angustia. Momentos en los cuales no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia y cuándo vamos a poder seguir nuestra vida normalmente. Sin embargo, la iglesia debe hacer esa milla de más en la cual podamos ser refugio, podamos ser aposento alto, podamos ser ese lugar donde los sueños, las esperanzas, las ilusiones de todos los que estamos todavía esperando, de todos los que estamos con incertidumbre de qué es lo que va a suceder, que la iglesia se convierta en ese aposento alto, en ese símbolo que va a recoger nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestros anhelos. La iglesia, los discípulos y las discípulas que estaban en el aposento alto se reunieron y estaban orando unánimes juntos, no porque quisieran, no simplemente porque querían encontrarse, porque querían conversar después de la resurrección de Jesús. No, esta iglesia se reúne porque tienen un sueño y una esperanza, porque están esperando la manifestación de Dios. ¿Y cómo la esperaron? La esperaron juntos y en un mismo sentir. Nosotros no podemos esperar la manifestación de Dios en el mundo, la presencia del Espíritu Santo de Dios en el mundo y en la iglesia, si nuestra iglesia no se convierte en un aposento alto, símbolo del refugio, de las esperanzas, de los sueños. Ese lugar donde acogemos a todos aquellos que que han perdido la posibilidad de soñar, que han perdido la posibilidad de seguir viviendo, que han perdido las ganas de seguir adelante. Si la iglesia no se convierte en un aposento alto, en ese símbolo de unidad, en ese símbolo de un mismo sentir, entonces la iglesia nunca va a vivir la presencia del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Es importante notar que esa casa se estremece cuando el Espíritu Santo de Dios llega. Pero esa llegada del Espíritu Santo tiene una causa, y es porque estaban juntos y en un mismo sentir. El aposento alto entonces es ese símbolo de la esperanza, de los sueños, de la vida, de aquellos que estaban en angustia, de aquellos que cuando la cruz quedó vacía y cuando la tumba quedó vacía, todavía estaban esperando qué más seguía, qué iba a ser de ellos, qué iba a ser de esta comunidad que iba a empezar a caminar y cómo iban a caminar, qué tenían que esperar. En los textos que leíamos en los domingos pasados, Jesús se les manifiesta luego de la resurrección y se queda con ellos y les dice: tranquilos, va a venir el día, esperen ese momento en el cual yo enviaré al Espíritu Santo y les daré poder y me serán testigos. Ese es el texto que antecede a este texto del Pentecostés. Y en este Pentecostés se cumple esa promesa de Jesús. Esa promesa fue la que hizo que los discípulos se encontraran,
se juntaran en unidad y en un mismo sentir. Y la iglesia, todas las iglesias del mundo, hoy en día, deberíamos convertirnos en el símbolo del aposento alto, en el símbolo de este lugar, de esta casa que se estremeció con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero esto va a ser posible en la medida en que la iglesia sea un lugar donde los sueños, las esperanzas y el querer recibir la promesa de la manifestación de Dios sea algo real. Que todas las iglesias podamos ser aposentos altos, es lo que queremos en este día del Pentecostés, en este día en el cual hablamos de la importancia de la presencia del Espíritu de Dios en la iglesia, porque no puede haber manifestación del Espíritu Santo de Dios con una iglesia que está en desacuerdo, con una iglesia que no tiene un mismo sentir, donde todos tiran para donde más les convenga. En una iglesia como estas, el Espíritu Santo de Dios no se puede manifestar. Pero el texto no se queda allí. El texto pasa de ese lugar símbolo de las esperanzas de los creyentes, en ese lugar que se convierte en el refugio de los anhelos y de los sueños de la comunidad que nace, pasa de ahí al símbolo del mundo. Una iglesia, un aposento alto, un lugar donde todos nos encontramos para unirnos en un mismo sentir y para poder encontrar la respuesta en Dios a todos nuestros sueños y anhelos. Es un lugar privado, es un lugar pequeño, es un lugar donde estamos unos pocos, pero de allí la presencia del Espíritu Santo de Dios da fuerza, se manifiesta, la estremece, pero no para que se quede ahí, no para que seamos simple y llanamente ese lugar donde todos nosotros nos sintamos bien, sino que la imagen cambia abruptamente de ese lugar privado donde solamente están los discípulos a todo el mundo conocido en ese momento. Para Lucas, la descripción que va a hacer desde el capítulo 5, desde el versículo 5 en adelante, va a ser la descripción del mundo entero, la descripción de todos aquellos que vivían en el mundo conocido hasta ese momento. Lucas menciona todas las naciones que él conocía. Para él, en el primer siglo, estos eran todos los habitantes del mundo, todos los habitantes de la tierra, porque no conocían otro mundo más allá de este. Y va a mencionar todas las regiones del Imperio Romano, todas las regiones conocidas. Hoy podríamos decir, bueno, Lucas se quedó cortico, pero claro, porque no conocía nada más. Pero si nosotros queremos hacer un paralelo con lo que Lucas estaba mencionando, esa imagen del mundo que Lucas mencionaba, tendríamos que hablar de todas las naciones del mundo. Así, el texto de Hechos capítulo 2 nos va a trasladar de ese lugar privado, de ese símbolo del aposento, donde tus sueños y mis sueños se hacen realidad, en la esperanza que nosotros ponemos en Dios y en la manifestación de su Espíritu en el mundo, va a pasar de ahí, de este lugar nuestro, de este lugar de los creyentes que llamamos iglesia, hacia el mundo. La imagen va a cambiar al mundo y nos va a decir, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en la iglesia, pero no se manifiesta en la iglesia solamente para que la iglesia sea ese lugar de refugio, ese aposento alto donde tú y yo nos sentimos muy bien, sino que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en el mundo para que ese lugar privado nuestro, ese aposento alto nuestro, transforme la realidad de ese mundo en el cual está. Lucas nos va a decir de manera directa que lo que continúa luego de que el Espíritu Santo se manifieste, con este tema de la glosolalia, con este tema de las lenguas, que no me detuve a hablar de ello porque ciertamente el mismo texto nos va a explicar de qué se tratan estas lenguas y qué significan estas lenguas. Porque lo importante aquí no es si hablaban en lenguas o no, sino el lugar en donde estaban y el lugar hacia donde iban, y cómo el Espíritu Santo
se manifiesta en ese lugar privado de los discípulos para poder transformar el lugar público, de lo privado a lo público, de lo pequeño a lo grande, del aposento alto al mundo. Y en este mundo van a salir los discípulos que estaban en este lugar privado. En este aposento alto van a salir revestidos de algo que antes no tenían, de un poder que no está en las lenguas, sino que está en lo que estas lenguas pueden hacer. Y ese poder nos lo va a mencionar Lucas diciendo que todas las personas de las regiones del mundo, todos los moradores que estaban en ese momento en Jerusalén, escuchaban perplejos y estaban atónitos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Estos no son judíos, galileos? ¿Por qué les escuchamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios? Va a decir el versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y esto es importante, porque entonces a las lenguas angélicas, las lenguas extrañas, raras, que nadie conoce, que nadie distingue, parece que no tienen cabida en este texto. Este texto es muy claro al decir que las lenguas que estos galileos, estos pocos que estaban en el lugar privado, estos pocos que estaban en el aposento alto, estas lenguas son lenguas completamente conocidas. Son lenguas que se hablaban en el mundo, lenguas entendibles. Entonces es importante notar que no se trata de que aquel lugar, ese aposento alto, va a ser el lugar predilecto de los creyentes y que es allí donde se tienen que juntar y donde tienen que orar y donde tienen que estar todos metidos detrás de esas cuatro paredes, porque esas cuatro paredes son estremecidas, esas cuatro paredes son derrumbadas cuando el Espíritu Santo de Dios llega. Los discípulos no se quedan en las cuatro paredes, los discípulos no se quedan en el lugar privado, en ese símbolo que se convierte el aposento alto. Ellos no se quedan pensando solamente en sus sueños y en sus ilusiones, en su esperanza de la manifestación de Dios al mundo, sino que el poder del Espíritu Santo les derrumba ese lugar privado para empujarlos hacia lo público. Les derrumba su pedazo, su terruño, su pedacito en el cual están ellos juntos y unánimes, para empujarlos hacia el mundo, donde todos hablan diferente, donde todos se comportan diferente, pero todos necesitan escuchar las maravillas de Dios. La verdadera acción del Espíritu Santo y la manifestación en la iglesia no es cuando tú y yo estamos encerrados en lo privado, en el aposento alto. No es cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza y todos nuestros anhelos y nuestros sueños en Dios. Allí es simplemente la puerta abierta para que el Espíritu de Dios se manifieste, porque no va a haber presencia del Espíritu Santo de Dios si la iglesia no está unida y si la iglesia no está en un mismo sentir. Pero la consecuencia, el para qué se da la presencia del Espíritu Santo de Dios en el texto de Lucas es muy claro. No es para que nos quedemos encerrados disfrutando de la presencia del Espíritu de Dios. Antes bien, es para que salgamos de esa casa que ha sido removida cuando el Espíritu de Dios se mueve. De esa casa y esas paredes que han sido estremecidas cuando el Espíritu de Dios está presente. Que salgamos de allí y nos enfrentemos al mundo donde no van a estar los que hablan como yo, los que piensan como yo y los que anhelan lo mismo que yo, sino donde va a haber cretenses, árabes, pardos, medos, elamitas, todos ellos. Y es aquí donde es importante que usted y yo, hermano y hermana, podamos celebrar Pentecostés. Es aquí donde podemos decir que la verdadera manifestación del Espíritu Santo de Dios en la vida de la iglesia,
que el verdadero Pentecostés destruye nuestra privacidad, destruye nuestra comodidad en las cuatro paredes y nos empuja hacia el mundo para que todos conozcan las maravillas de Dios. Es algo bellísimo poder notar que estas lenguas, en vez de ponernos en dos lugares diferentes donde yo no te entiendo, no entiendo lo que tú dices, no sé de qué estás hablando, que es lo que pasa a veces con algunas de las iglesias donde se le da tanta importancia a las lenguas angelicales, a la glosolalia, que termina uno llegando a ese lugar, como lo menciona Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, donde si llegan y los escuchan hablando lenguas extrañas, angelicales, ¿quién les va a entender? Nadie. ¿Y cuántas veces le ha pasado a la iglesia que lo que la iglesia dice en el mundo nadie lo entiende? Porque parece ser que los únicos que entienden lo que la iglesia a veces está diciendo son los que están metidos en las cuatro paredes, en el aposento alto. Porque parece ser que los únicos que a veces comprendemos los mensajes que nosotros mismos damos somos nosotros. Porque parece ser que como cristianos ni siquiera decimos las mismas cosas. Porque nos entendemos solamente cuando estamos en las cuatro paredes de nuestro templo, de nuestro aposento alto. Y los que nos escuchan nos entienden, pero en el mundo no entienden nada. Y la presencia del Espíritu Santo removió las cuatro paredes del aposento alto para que estos galileos salieran de allí y hablaran en el mundo las maravillas de Dios. El Pentecostés, hermano y hermana, es una nueva realidad de la iglesia. El Pentecostés nos está empujando a dejar de ser iglesia como el aposento alto. Una iglesia de cuatro paredes, una casa donde todos estamos unánimes y orando. El verdadero Pentecostés nos dice que esa casa se remueve cuando el Espíritu Santo de Dios llega. Y se remueve para sacarnos de esas cuatro paredes y meternos en el mundo a hablar de las maravillas de Dios. La manifestación del Espíritu Santo nos va a sacar de nuestra comodidad y nos va a poner en el mundo, a hablar con el mundo de Dios. Y nos va a dar el poder para que lo que nosotros digamos, ellos lo entiendan. Eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 2. La iglesia terminó hablando de las maravillas de Dios y todos entendían. Y qué bueno que hoy podamos hacer lo mismo, y qué bueno que el Pentecostés de hoy, en el 2020, pueda ser un Pentecostés que el mensaje de la iglesia lo entienda el mundo. Y no que solamente lo entiendan los cristianos, que hablemos de ese Jesús y de esas maravillas de Dios, que el mundo pueda entender. Y no que solamente nosotros lo entendamos, lo aceptemos y caminemos con Él. El poder del Espíritu Santo en el Pentecostés invita a la iglesia a que tenga que salir de sus cuatro paredes. A que si bien queremos la manifestación del Espíritu Santo de Dios, debemos estar juntos y en el mismo sentir, pero juntos y en el mismo sentir, no en el mismo lugar, no en el templo, no dentro de las cuatro paredes, sino que esa unidad y ese mismo sentir nos va a empujar a ir al mundo y hablarle de las maravillas de Dios. Esa es la presencia del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Rompe con toda barrera de comunicación. A mí siempre me ha tocado el corazón profundamente la frase que decían todas estas personas que estaban en Jerusalén, que atónitos decían: les oímos hablar las maravillas de Dios. Piensen, hermano y hermana,
que en muchas ocasiones nuestro lenguaje como cristianos no le dice nada al mundo. Nuestro lenguaje como cristianos a veces atropella al mundo, lo juzga, lo condena. A veces lo que nosotros decimos termina mostrando no a un Dios de amor, no a un Jesús que dejó la cruz vacía, que nos amó profundamente. Nuestro lenguaje no habla al mundo de las maravillas de Dios, sino en muchas ocasiones de todo lo contrario. Que la presencia del Espíritu Santo de Dios nos invite realmente y nos dé la fuerza para que el mundo comprenda las maravillas de Dios, para que rompamos toda barrera de comunicación, porque las lenguas de las cuales nos habla, de estas que nos habla Hechos capítulo 2, no son lenguas raras, no, son lenguas que nos conectan con el otro, son lenguas que nos acercan al otro. El Espíritu Santo de Dios nos saca de nuestro lugar privado para ponernos en el mundo, pero también nos da la posibilidad de comunicarnos con ese mundo. No solamente nos incomoda y extremece las cuatro paredes en donde estamos encerrados, sino que nos da el poder para poder hablar con aquel que lo necesita, sino que nos da el poder para romper toda barrera de comunicación. A veces en la iglesia, y no solamente en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro hogar, hablamos el mismo lenguaje, hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos. Hablamos de las mismas cosas, pero no nos comprendemos, no nos comunicamos. A veces nuestras formas de comunicarnos con los demás no son transmisoras del amor de Dios, de su bondad y de sus maravillas al mundo. Iglesia, el Pentecostés nos empuja de manera bellísima a que salgamos de nuestras paredes. Hoy tenemos los templos cerrados y estamos encontrando nuevos caminos para hacer iglesia y comunicar las maravillas de Dios al mundo. Que sea el Espíritu de Dios el que nos ayude, que sea el Espíritu de Dios el que en nuestras vidas nos dé la posibilidad de comunicarnos con otros y de que eso que nosotros comuniquemos hable de las maravillas de Dios. Porque ese es el verdadero Pentecostés. El verdadero Pentecostés no bendice a la iglesia única y exclusivamente porque está unida y en el mismo sentir. La bendice porque ese mismo sentir y esa unidad tiene que ser manifestada en el mundo. La bendice para que sus puertas, sus paredes sean removidas y todos los que se refugiaron en ese aposento alto salgan de allí y hablen de las ilusiones, los sueños y las esperanzas que les hizo estar unidos y en el mismo sentir. Pero no que se las hablen entre ellos, sino que las hablen a todos aquellos que lo necesitan, que la comuniquen al mundo entero, porque el Espíritu Santo, el verdadero Pentecostés, nos saca de nuestras cuatro paredes y nos pone en el mundo, a hablar el idioma del mundo, a comunicar las maravillas de Dios, a romper con toda barrera de comunicación, para que todos comprendan cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es Dios y cuán maravilloso es su Espíritu. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, y que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos dé la fuerza
para salir de nuestro lugar de comodidad y ponernos frente al mundo, a comunicarles lo maravilloso que es Dios. Que Dios les bendiga. Soberano Dios, Dios de amor y de misericordia, Creador del cielo y de la tierra, tú, Señor, que tuviste a bien llamarnos y hacer de nosotros tu pueblo en el mundo. Tú, Señor, que no nos dejaste solos, sino que enviaste a tu Espíritu Santo para que todos pudieran conocer tus maravillas. Danos hoy la fuerza, a través de tu Santo Espíritu, para ser portadores de tu palabra en el mundo, para llevar tu amor,
tu misericordia y tu bondad a aquellos que tanto lo necesitan. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestras cuatro paredes y a llegar al mundo con el mensaje de amor, de bondad, hablando de tus maravillas, y que tu Espíritu nos dé la fuerza para poder comunicar y que todos entiendan cuán grande eres, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias. Amén.